Este que está atrás es el Guardian Pole, un sedán que te ofrece varias cosas por su conmedido precio. Tendremos un interior de muy buena calidad, con costuras en cuero en la parte de arriba y de abajo, y también en las puertas delanteras una iluminación LED, una consola bastante grande, lo cual le da un espacio entre los dos ocupantes, un infoentretenimiento bastante completo con un volante muy deportivo y techo solar. También bajo este logo se encuentra uno de los tantos sensores que tiene este auto, dado que tiene bastante ayuda a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, hasta lee señales con una cámara que se ubica aquí en el espacio del retrovisor interior. En la parte de atrás tendremos dos salidas de escape por cada lado, un difusor, y también tendremos suspensión multilink que ayuda a la conducción. También nos entrega una conducción bastante dinámica, como ves, y hoy lo vamos a analizar por completo a ver si realmente vale la pena. Y antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Roselot por haberme prestado estas unidades y hacerle los correspondientes videos. Te invito también a cotizar con el código que te dejo en pantalla y también al correo y número que también te dejo en pantalla para que tengas un descuento especial. Ellos venden todas las marcas que dejo por acá abajo. Por si te interesa alguna de ellas, cotiza con mi código y ten ese descuento en tu nuevo vehículo. Continuamos con el video. Empecemos a hablar por sus dimensiones. Tiene 4,70 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,43 metros de alto, con lo cual logramos un maletero que, según las medidas que pude encontrar por internet, ya que no se tienen de forma oficial en la ficha técnica, es de 543 litros y se ve como tal. Para ser un auto de 4,7 metros son buenas dimensiones. En el apartado mecánico tendremos un único motor, el 1,5 litros turbo, que puede generar 177 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, el cual está acoplado a una caja automática de doble embrague y 7 marchas. También se destaca que en la zona trasera tendremos suspensión de multibrazo y disco en la zona trasera. En cuanto a consumos, tendremos para ciudad 12,1 km por litro y para carretera se sube hasta los 20,8 km por litro. Digamos que están bien para las dimensiones y potencia que nos entrega el motor. Ahora, al momento que grabo este video, se vende una única versión que es la tope de gama, tal cual destacamos que tiene techo solar con apertura, modos de manejos, ayuda a la conducción muy completos como el frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito con limitador automático y 6 bolsas de aire para completar una seguridad sin duda de 5 estrellas. Ahora, el precio de esta única versión al momento que grabamos este video es de 19.990.000 con todos los bonos incluidos. Bueno, por el frente destacamos esta gran parrilla que sin duda te puede recordar a un Subaru. Tendremos iluminación 100% LED con las intermitentes también. Esas dos grandes tomas que en verdad le dan un carácter bastante deportivo. Tendremos unas llantas muy vistosas con pinzas en amarillo. En este caso la medida es 225/45 aro 18. Bastante bueno las medidas. La calidad de las puertas se siente bastante sólido para ser una puerta bastante amplia. El cierre de las puertas bastante bueno. La parte de atrás tendremos iluminación LED para lo que serían las diurnas, excepto para esta zona. Tendremos salidas de escapes reales con un difusor bastante atractivo. Y al igual que vimos en el Insum, si me acerco al auto, debería abrirse. Y si me alejo, se cierra también automáticamente. Bueno, ya al interior del InPow, bueno, primero es un diseño muy similar a lo que vimos al Insum. Si no has visto ese video, te invito a hacer clic acá para ir a verlo, que es un producto muy similar en cuanto a motor y algunos aspectos en el interior. Bueno, tendremos un volante que es achatado en la zona de abajo y tiene esto que, bueno, te podría recordar algún deportivo alemán. Es de muy buena calidad, tendremos cuero perforado por acá y a diferencia del Insum, este sí trae paletas de cambio en la zona trasera, lo cual se agradece, algo que le hacía falta al Insum. Bueno, como ves, tendremos un cuadro digital que pareciera ser una sola pantalla con el infoentretenimiento, pero en realidad son dos. Se ven, digamos, de buena calidad. Quizás me hubiese gustado que la pantalla fuese con unos negros más negros, por decirlo así, dado que le hace perder como un poco de calidad a la imagen, pero se ve bien por lo menos. Tendremos, como puedes ver, también iluminación ambiental que solo cubre esa parte del tablero, no incluye en lo que es en las puertas como si habíamos visto en el Insum. Bueno, empecemos por acá, donde acá tendremos lo que son para regular las luces de alturas, para apagar el control de estabilidad, para abrir el depósito de combustible y para abrir el maletero. Por las puertas tendremos, bueno, para controlar lo que son los alzavidrios, el seguro de ellas, el seguro de los alzavidrios. Tendremos para guardar los retrovisores, que se guardan, son como medio lentos,
no son los más rápidos. Y no sé si se dieron cuenta, pero tiene inscripciones en árabe. Qué raro eso, primera vez que veo un vehículo. Eso sí, no se nota tanto en la imagen, pero los retrovisores son bastante largos, lo cual, bueno, te ayuda a tener una mejor vista, pero también tienes que tener cuidado porque ensanchan el auto un poco más de lo que te dice la FIC. Bueno, en las puertas tendremos materiales suaves. Vamos a abrirlo para que se vea bien. Esto es cuero y en la parte de abajo ya encontramos plástico duro. Y esto pareciera ser fibra de carbono, que vamos a encontrar en varias partes del auto y se siente de muy buena calidad. Obviamente no es fibra de carbono, es solo una pieza cubierta como si fuese de fibra. Y bueno, la manilla que es invertida. Hay que mencionar también que tendremos iluminación en la parte de abajo de las pisaderas. Bueno, ya en lo que es el volante, bueno, por acá tendremos lo que son las luces, por acá lo que son los limpiaparabrisas. Acá controlaremos lo que son las diferentes vistas, que esta es una. No son las más rápidas en cambiar, pareciera ser que tuviese latencia en la pantalla, pero tiene por lo menos la posibilidad de cambiar entre ellas. También podemos cambiar lo que es la información del centro en esta ruleta, donde bueno, ahí tendremos para ver datos de viaje, esto cuántos centímetros tengo con el auto que me precede, aquí para ver datos de cinturones y presiones de los neumáticos y también su temperatura, muy bien. Acá para ver también consumos. Y ahí volvemos. Bueno, aquí tendremos lo que es todo el apartado del control crucero, que es adaptativo, que ya vamos a hablar de ello. Y por este lado, bueno, ya es más parte multimedia. Ya aquí subimos y bajamos volumen. Aquí pasamos entre emisoras. Aquí para el teléfono. Aquí para lo que sería el comando de voz, que es de tu teléfono. Y acá para abrir la válvula de escape, al igual que vimos en el InZoom, aquí puedes abrirla también acá. Y este es un botón personalizable que por lo menos ahorita está personalizado para cambiar entre los modos de manejo. El cuadro de instrumento, como te digo, bueno, tiene esas vistas y en los laterales tendremos como una pantalla fija que solo muestra la temperatura del auto y el estado del estanque de combustible. Al activar el modo Sport se pone este parámetros como para ver la presión de aceite, la temperatura, la presión del turbo, el aceite, la temperatura y también el aire de la temperatura del motor. Muy bien que te muestre todos estos apartados cuando activas el modo Sport. Y bueno, como te mencioné, tendremos paletas de cambio en la zona trasera. Bueno, el infoentretenimiento es muy similar a lo que vimos en el InZoom también. Bueno, aquí esto sería como la pantalla principal que te da acceso a varias, por decirlo así, mecanismos rápidos. Por lo menos aquí puedo activar para que el aire se ponga muy frío o acá para que se ponga muy caliente. Aquí tengo el Apple CarPlay, una opción directa. Vamos a conectarlo para que veas cómo se ve. Bueno, ya ahí sale conectado y se ve de pantalla completa y va bastante fluido como tal. Bastante bien en ese aspecto el Apple CarPlay. Bueno, ya siguiendo por acá, bueno, tenemos funciones de las fuentes que estén conectadas, si estuviese conectado al Bluetooth, para cambiar los modos Sport, para la emisora de la radio y otra vez para lo que es la conexión Bluetooth. Si nos vamos para las opciones que tenemos para hacer, bueno, tendremos la música, la radio, el teléfono que esté conectado, opciones del auto, que esto ya lo vimos también en el InZoom, donde podría cambiar para abrir todas las ventanas, cerrar todas las ventanas, para ir en cada una y bajándolas desde acá, y también el techo solar. Aquí en la cabina puedo cambiar aspectos como son la ventilación de los asientos, dado que esta unidad tiene solo asientos ventilados, no calefaccionados. Se agradece que lo tenga y bueno, primera vez que veo que un auto solo tiene ventilación y no calefacción. Siempre cuando tiene ventilación tiene calefacción, pero cosa. Bueno, aquí puedo activarlos, donde aquí puedo cambiar los modos y también tengo un modo inteligente que funciona, que estoy suponiendo que funcione, que cuando los asientos estén muy calientes automáticamente se activa en los asientos ventilados. Muy bien que tenga ese aspecto como tal. Bueno, aquí en la luz ambiental puedo cambiar ya sea la tonalidad de la luz, como puedes ver, va cambiando, o puedo cambiar también que se cambie a medida que voy cambiando los modos de manejo. Por lo menos lo activamos, como ahorita todo en el modo Sport, me activa la luz roja, el modo Eco activa el común verde y así va cambiando. Bastante bien ese ajuste que puedes hacerle. En, bueno, ajustes del sistema puedo cambiar todo lo que son parámetros del sistema de infoentretenimiento, como el sonido, también asistencias a la conducción, ya que este auto está muy cargado en cuanto a asistencia de conducción. Tendremos reconocimiento de señal con límite de velocidad, es decir, reconoce una señal de 50 kilómetros y automáticamente va a limitar el auto a 50 kilómetros. Muy bien que tenga eso. Tenemos alerta de colisión frontal con frenado autónomo. También tenemos asistencia de mantenimiento de carril con corrección y también tenemos asistencias de aparcamiento, que bueno, son los sensores de estacionamiento. Aquí tendremos comportamientos de las luces, del desbloqueo o bloqueo del auto, y aprovechamos de mostrar la llave, la misma que vimos en el InZoom también, donde aquí bueno, tendremos la posibilidad de encender el auto a distancia. Aquí tenemos el desbloqueo y bloqueo inteligente, es decir, si me acerco al auto se desbloquea, si me alejo se bloquea, y aquí esto significa que cuando el portón trasero, es decir, el maletero se abra, haga sonido o solo encienda las luces, y el bloqueo automático de las puertas al superar los 20 km por hora. Aquí tendremos otras configuraciones de como el plegado de los retrovisores, función del limpiaparabrisas automático, y esto significa
significa que al bloquear el vehículo se cierren las ventanillas si están abiertas. Y estas son las configuraciones de las teclas del volante. Por lo menos con una pulsación corta me va a activar el modo Sport. También puedo cambiar el cronómetro en una tecla, reproducción de estación de radio, teléfono sin un botón, o volver a la interfaz principal dentro del infoentretenimiento. Con una pulsación larga puedo, bueno, lo mismo, pero me da otra acción, como se diría. Bueno, aquí tendremos configuraciones del aire, aquí ajustes de la pantalla, el brillo y también del instrumento, las medidas, y aquí son ajustes del sistema como para restablecer o cambiar la hora. Esto sería como lo que están aquí en ajuste del sistema. Los modos de conducción, bueno, son los diferentes modos que trae este auto, que trae 5, trae el Eco, el Comfort, el Sport, trae el Sport Plus y trae el DAI, que tengo entendido que es como una configuración manual si no me equivoco. Ahora, ¿qué nos cambia estos modos de manejo? Nos cambia por lo menos la asistencia de potencia, es decir, retardo que da el acelerador al entregar la potencia, más rápido, más lento, entre más lento, menos consumo de combustible hace, entre más rápido, más consumo hace. Tendremos esto también, bueno, también cambia el comportamiento de la caja, como entrega las marchas. También tendremos la dureza de la dirección, el sonido del escape, se abre la válvula o no. Tendremos, bueno, que te cambia, puedes elegir en qué instrumento te cambia a medida que estés en un modo u otro, o seguir en el modo en el instrumento que estés acá. También tendremos, bueno, como te mencioné, el cambio de la luz, y eso es lo único que cambia, no cambia la suspensión, dado que no es adaptativa. Aquí tendremos como para ver el Apple CarPlay y aquí para ver imágenes y videos. Esto es una aplicación que usan mucho los asiáticos y no mucho más. Eso sería todo el infoentretenimiento. Bueno, tendremos accesos directos a lo que sería el climatizador, que lo puedo activar acá y también lo puedo configurar a lo que es aquí en el infoentretenimiento, y aquí tengo la opción para prender los asientos ventilados. Acá tendremos una zona que me hubiese gustado que estuviese una zona de bandeja inductiva, pero no lo hay. Acá tendremos para lo que son los modos de manejo, acá para subir y bajar el volumen, acá para prender el auto, muy bien posicionado el botón de encendido, el joystick para cambiar lo que serían las marchas, en este caso ahí pondría D, pero bueno, como el auto está apagado no hace nada, y aquí pondría el pare. Tendremos también lo que es sistema de frenado electrónico con auto hold, y abajo también tendremos una zona como para guardar objetos y 2 puertos USB, que ahí sí se cayó porque tiene USB tipo A y no tipo C. Ya a estas alturas debería tener por lo menos ya todos los autos USB tipo C, porque ya es el estándar. Tendremos una consola central que es bastante amplia y abajo está forrada con una alfombra, y estos 2 portavasos que se puede sacar y se pueden ampliar lo que es la zona de carga. Lo que sí me parece que el portavasos está como muy abajo. Tendremos una guantera que es muy poca profunda y también muy poca apertura, no es la más grande que he visto. Arriba, como todo chino que he probado, se cae con el retrovisor porque no es electrocromático. No entiendo por qué todas las marcas chinas no usan retrovisores electrocromáticos. Tendremos iluminación 100% LED para esta zona, lo que sí no tendremos para esta zona ya que es halógena, y bueno, un techo oscurecido con el techo solar que es aperturable. Lo que sí, la cortina es de accionamiento manual. Ahí sí, bueno, se cayó, pero por lo menos se agradece que tenga techo sol. Y ahora vamos a las plazas traseras. También hay que mencionar que aquí en el retrovisor tendremos un USB tipo A. Esto estoy suponiendo que debe ser para poner una dashcam y alimentarla mediante él y no pasar el cable hacia el tablero. Bastante práctico. Lo que sí hubiese agradecido poner tipo C. Como encontramos en todo el habitáculo, solo son tipo A. Bueno, ya en las plazas traseras el espacio es bueno, no es sobresaliente en cuanto al mayor, pero tengo lo suficiente como para andar cómodo. Tenemos un túnel de transmisión que no es muy abultado, no se ve mucho, pero iría muy cómoda la persona que iría aquí en el medio. Tendremos una salida de ventilación con un puerto USB tipo A en esta zona. La calidad de las puertas es de plástico duro arriba y solo tendremos acolchado acá y esta, que es una pieza como lo que vimos al frente. Y abajo también tendremos plásticos duros. Tendremos iluminación 100% LED para la zona trasera y un pequeño brazos con 2 portavasos, así que bastante bien. Los asientos, bueno, como vimos adelante, también de cuero, y se sienten de cuero bueno, no de cuero tan sintético, por decirlo así. Ahora veamos el espacio del maletero. El maletero tiene 3 accionamientos, uno adentro, uno acá y el otro acá en la llave. Presionamos 2 veces y se abre. Solo se abre, no se cierra automáticamente. El maletero, bueno, es de gran amplitud, como te mencioné al principio del video, y abajo tendremos una rueda de tamaño casi de galleta pareciera. Sí, es de galleta, pero bueno, se agradece que tenga rueda de repuesto. Y los asientos también se pueden desplegar para aumentar el espacio de carga, quedando más o menos al ras. Eso sí, tiene como una pequeña elevación ahí, pero bueno, tienes para la posibilidad de
meter más cosas si quisieras llevar cosas más largas, por decirlo así. Bueno, ya en la prueba de manejo del Gap Impo, bueno, hay que mencionar que este es un auto que, como te digo, busca ser deportivo, y aunque tiene una suspensión que en verdad absorbe muy bien las imperfecciones del camino, tiene una caja muy buena que hace los cambios en modo eco, los hace bastante placentero. Escuché por ahí que no, pero en verdad veo que los hace bastante bien, o al menos en la prueba de ruta que he podido hacer. Y si quieres modo deportivo, simplemente activa el modo Sport y la caja se mantiene revolucionada y mantiene el motor revolucionado para, bueno, cuando quieras exigirle más, te mantenga así. La insonorización es muy buena, la vista también que te entrega, capaz en la parte de atrás no muy buena por los asientos o el respaldo de los asientos, pero es un auto que en verdad te invita más a manejarlo de forma deportiva. También hay algo que no me gusta, bueno, al igual que pasaba con el INSUM, que el cuadro de instrumentos no se ve cuando le pega el sol. Creo que le falta como algo arriba para que se pueda apreciar más. También hay que mencionar, bueno, como pasaba con el INSUM, cuando activas el modo Sport, se activa la válvula del escape que le hace sonar mucho más fuerte el motor como tal. Pero cuando ponemos el modo Eco o modo normal, que bueno, no activa la válvula y también mantiene la caja un poco menos revolucionada, es un auto bastante placentero. Absorbe muy bien las imperfecciones del camino para tener un perfil 45, que me hubiese gustado un poco más capaz para lo que es ciudad, pero en cuestión de conducción está bastante bien. Los modos de manejo en verdad cambian el auto, ya sea tanto deportivo o un tanto más, puedo decir, picante. No es un auto que explota en cuanto entrega potencia, pero también está sobre la media de la potencia que están los sedanes de este segmento y a este precio. Me gusta mucho lo de la suspensión atrás que sea en multibrazo. También es algo que dentro del segmento no se ven todos los productos. ¿Verdad? Estoy sorprendido por la comodidad que es el auto. Uno pensaría que por el aspecto deportivo que intenta aparentar este auto, quisiera hacerse un poco más, la conducción un poco más dura, pero no, es un auto que en verdad absorbe muy bien las imperfecciones del camino. Creo que gran parte es por la suspensión, dado que bueno, el perfil, como te mencioné, no es del mayor diámetro, pero es un auto en verdad bastante confortable para el manejo en ciudad. Bien la entrega de potencia. Es en el modo Eco. Ahora si lo ponemos en modo Sport, ¿verdad? El ruido de motor que te entrega cuando abre la válvula se nota mucho más que en el INSUM. ¿Verdad? La entrega de potencia es muy buena, no explota como te digo, pero para el segmento está sobre la media. Y también el sonido que te entrega el motor es bueno, como lo puedes desactivar y activar cuando quieras, también me gusta eso. Cuando quieres una conducción un poco más dinámica, simplemente activas esa válvula y en verdad pareciera ser otro auto entre un modo y otro, o desactivando la válvula o no. También la entrega de la dureza de suspensión entre un modo y otro es bastante buena y se nota bastante. Me gusta más la del tacto deportivo. Ahora, es recomendable este Impo de Gap. En verdad es un autazo por el precio, lo que ofrece. Me gusta mucho la asistencia de conducción. Es un auto bastante cargado en cuanto a asistencia de conducción. Pese a ser un auto que se ve deportivo, es un auto que en verdad es bastante cómodo. Y como ves, es bastante picante su conducción. Totalmente recomendado. Sin duda se disfruta mucho en su modo Sport, así que totalmente recomendado. Y otro auto que tienes que ver es el Gap Insu, que es hermano de este sin duda en muchos aspectos, así que pincha aquí y anda a verlo.